Les voy a contar una extraña situación que me pasó desde los 4 años, o mejor dicho, desde que tengo uso de memoria, hasta los 22 años, con unos seres que no sé si decir si me seguían, estaban conmigo siempre, o me vigilaban o me querían reclutar para algo. Les platico. La primera vez que recuerdo que los vi fue en camino al kinder, cuando mi abuela, en paz descanse, me llevaba por las mañanas, y al caminar vi al otro lado de la banqueta a estos pequeñitos seres. Eran de forma muy extraña. Imagínense a un frijol negro con una cara blanca de un adulto enojado y con manos y piernas muy pequeñas y delgadas. Estaban enanitos, como poquito más de medio metro, y recuerdo que en esa ocasión en especial no le di tanta importancia porque estaba muy inquieta en llegar al kinder porque iba a haber un bailable y llevábamos ropa especial. La segunda vez que los vi fue diferente porque fue a las 2 semanas y esta vez sí les puse atención. Estos señores me seguían el paso del otro lado de la banqueta y me miraban fijamente, pero no me asustaba, porque como en la cuadra donde vivía había un señor vecino que era persona pequeña y era muy enojón, pero buena persona, pensaba que sería tan bien como mi vecino, pero sí le pregunté a mi abuela que esas personitas por qué están enojadas, pero ella me dio el avión diciendo que me apresure para llegar a tiempo para el kinder. Empecé a verlos ya no solo de camino al kinder, los veía cuando jugaba en la calle con mis primas, cuando iba al mercado con mis padres, pero siempre lo hacían escondidos detrás de las cosas. Los vi en la playa también, en el pueblo de donde es mi mamá, y en más de una ocasión comenté que veía unos seres extraños, pero no recuerdo que haya sido algo que mis padres hayan querido tomar cartas en el asunto. Así fue toda mi infancia, y yo lo empecé a ver hasta normal. No sabría decirte si eran los mismos siempre, pero a veces eran 2 y otras veces 3. Cuando entré a la secundaria y siendo ya un adolescente, pues empecé a agarrar el rollo, que esos seres no era algo normal, y con la confianza que te dan las amigas de la adolescencia, les conté. Y ellas me decían que estaba loca, porque en varias ocasiones les dije que ahí estaban, pero ellas no los veían. Y fue allí cuando empecé a entender que seguro era quizás alucinación mía. Lo platiqué con una maestra de la secundaria, y ella me dijo que a final de cuentas, sea real o no me afectan física y emocionalmente, así que los deje ser. Muchas de esas pláticas con la maestra me funcionaron bastante, y esos seres extraños se volvieron de lo más común en mi día a día, pero no me afectaban en nada. En más de una ocasión les hablé, que vinieran, o que me dijeran quiénes son, pero no hacían nada, solo me miraban fijamente a los ojos. Llegué a la preparatoria, y ahí tuve un novio, al cual le conté la situación, y él siempre estuvo muy abierto a escucharme. Una noche, fuimos varios amigos al Zócalo a dar el grito, y yo iba con mi novio platicando, cuando siento que me aprieta la mano con fuerza, y cuando le pregunté qué le pasaba, ya lo vi pálido del susto. Me miró con miedo, y con los ojos me apuntó a donde mirara, y allí estaba entre la multitud de esos seres. Le digo que si los puede ver, y él me dice que sí. Yo me emocioné tanto que la verdad ni me pasó por la mente que él estaba nada de zurrarse del susto, y cuando ya no pudo más, se aflojó de las piernas y se le bajó la presión. Hasta eso, la gente muy linda nos ayudaron a salir de entre la multitud, y ya siendo 2 personas contando la misma versión de esos seres extraños, los amigos nos empezaron a creer, o bueno, al menos ya no me juzgarán de loca. Mi novio, él sí se lo tomó muy personal. Empezó a investigar sobre estos seres y había 1001 formas de entender qué podían ser, entre que eran almas del purgatorio, demonios, espectros y un sinfín de cosas que leímos tratando de calmarlo, diciendo que son feos de forma, pero no hacen nada malo, solo te ven de lejos. El tiempo siguió y ese chavo y yo cortamos y perdimos contacto por completo. Y fue como 6 años después que lo vi de nuevo, cuando lo encontré en el Sanborns donde trabajaba. Me dijo que se casó y se divorció a los 2 años y tiene una niña. Le recordé que si aún ve a esos seres extraños, me dijo que ya no, y fue después de verlos de una forma diferente. Después me dijo que me quería mostrar algo, y nos quedamos de ver al otro día en un café. Yo pensé que era para tirarme la onda de nuevo, pero me dijo que mirara esto. Me mostró un cómic de los que llaman manga, y me mostró unas páginas y sale el mismo ser que vimos en toda nuestra infancia y adolescencia. Era idéntico, el mismo ser, se los juro. Me dio tanto gusto verlo impreso, ya que me dio una tranquilidad pensar que si alguien lo dibujó tan exacto, es porque seguramente lo vio. El chavo me dice que después de verlo en una caricatura se puso a investigar y simplemente dejó de verlos, y yo pensé que lo mejor sería mi caso. Y así fue, porque las semanas de eso estaba en la Alameda,
esperando una amiga para ir a un bar, y como era costumbre, vi a esos seres. Pero esta vez fue diferente. Ellos caminaron ahora hacia mí, y fue la primera vez en mi vida desde que los empecé a ver que me dio mucho miedo. Caminaban con sus pasitos muy decididos, y yo me quedé congelada, que ni pararme a correr o gritar podía. Uno de esos seres me tomó la mano, y me la olió, y a los segundos, el segundo lo hizo también. Estuvieron unos 30 segundos haciéndolo, por turnos, y de repente, lo recuerdo perfecto. Salieron docenas de ellos de varias partes. Todos estaban escondidos detrás de las personas, árboles, bancas, vendedores, y salieron al mismo tiempo. Se quedaron parados mirándome fijamente y después se esconden de nuevo, y ya jamás los volví a ver en mi vida. Cuando llegó mi amiga por mí, me vio muy alterada y le conté lo que pasó, y ya mejor nos regresamos a la casa a descansar, para contarle toda mi experiencia, desde niña, lo de mi exnovio y lo de ahorita. Jamás había tenido miedo por esos seres hasta ese momento. A partir de esa última experiencia, empecé a sentir un poco de agorafobia por pensar que esos seres siempre están allí, escondidos, y son muchos, quizás cientos de ellos. A veces quisiera ver ese manga o la caricatura para ver cómo representan esos seres, pero siento que me dará mucho miedo y ya es mejor dejarlo así, porque no me quiero sugestionar y complicar mi estado de ánimo, que como les repito, quedé algo tocada sobre ese último avistamiento masivo. El personaje que ellos comentan en la historia es Black Sperm y aparece en el manga, anime One Punch Man. Es uno de los demonios más misteriosos, antiguos, poderosos y paradójicamente infravalorados de todo el Jakat, el reino de los dioses antiguos, lugar representado en varios juegos y mangas. Su origen es desconocido, pero se cree que ha nacido bajo el manto del Señor Oscuro de la Segunda Era y el Príncipe de la Ira. A principios de los 90 entré al servicio como maestro rural al CONAFE y me mandaron a dar clases a muchas zonas de difícil acceso, como sierras o rancherías. Me tocó ver muchas cosas extrañas, sobre todo luces en el cielo o esferas metálicas que se veían en los cerros y salían disparadas hacia las nubes. Esos avistamientos me impresionaron las primeras veces, pero después de un tiempo ya lo veía tan normal como ver un gavilán volando. Lo único que sí me dejó perplejo, y a la fecha ni la gente de la zona ni yo encontramos respuestas, fue una ocasión que estaba con don Antonio, el señor que me daba el ojo en su finca. Íbamos platicando rumbo a una milpa, ya en la tarde, cuando claro escuchamos cómo algo o alguien empezaba a jadear, con la fuerza de un perro que tiene mucha sed. Cuando pasamos la brecha, vimos, no sé si llamarlo persona, pero era una cosita de menos de 1 metro, con brazos y piernas y una cabeza muy grande. No era como algo como los famosos extraterrestres con la cabeza enorme y los ojos negros y también enormes. Sí tenía la cabeza más grande de lo normal, pero no tenía esas proporciones, y cuando don Antonio lo vio, no se lo pensó 2 veces y le sacó filo tratando de asustarlo, pero este ser se puso de cabeza al suelo y escarbó a una super velocidad y se mete tierra adentro. Yo la verdad no corrí porque las piernas no me dieron, pero lo hubiera hecho sin pensarlo. Don Antonio me dijo que nos jalemos para el pueblo para avisar de esta cosa que estaba en su camino a la milpa, y hablando con sus hermanos y unos compadres, se fueron con machete en mano para ver si era cierto. Yo la verdad no quería ir, pero como en la misma ranchería me traían mucho de bajada de que era muy miedoso, me armé de valor y fui con ellos, y cuando pasamos el primer sendero, vimos cómo a metros de nosotros, de la tierra se abrió un hueco y salió la cabeza de este ser. Cuando salió por completo, esta cosa se elevó, así como lo escuchan, raza, se los juro. Flotó y se elevó tan alto que lo perdimos a la vista, y uno de los compadres nos dijo que miráramos para el monte, y a lo lejos también se veían varias de esas cosas que se elevaban flotando hasta el cielo, hasta perderlos a la vista. Después de ver eso, en el pueblo se pusieron como locos, todos armados, a la búsqueda de esos extraños seres, pero ya solo encontramos los hoyos o sus madrigueras, por así decirlo. Nadie supo qué eran esas cosas, pero decidieron ya no comentar nada para que la gente no estuviera inquieta en los montes y la sierra. A los meses de esos llegó gente de la maña y empezaron a hacer tratos con la gente de esa ranchería para sembrar de la verde, y me dijeron que ya no podía dar clases allí, y en la primera oportunidad que tuve me regresé para que me acomodaran en otra zona para dar clases. A la fecha jamás supe qué pudieron haber sido esos extraños seres.